Muchas personas en nuestro mundo actual se preguntan si los evangelios del Nuevo Testamento son históricamente fiables. En esta breve charla quiero plantear y abordar muy brevemente 5 puntos como una especie de teaser de la afirmación de que se puede confiar en ellos. La primera pregunta que debemos hacernos es: ¿querían los autores de esos 4 evangelios registrar una historia fidedigna? Podemos responder afirmativamente porque los 4 primeros versículos de Lucas están escritos en un estilo muy similar al que encontramos en los prefacios y párrafos iniciales de otras historias antiguas, ya sea la historia judía de finales del siglo I de Josefo o la de escritores griegos precristianos como Heródoto o Tucídides. Por supuesto, esto no significa que todo lo que hizo Lucas tuviera éxito, pero nos da una pista sobre sus intenciones. Esto nos lleva a una segunda pregunta. ¿Fueron capaces los escritores de los evangelios? ¿Estaban en condiciones de preservar una historia fiable? Incluso las fechas más conservadoras para el Evangelio más antiguo, probablemente Marcos, no son anteriores a finales de los años 50 o principios de los 60 del primer siglo, pero esta fue una época de una cultura oral cuando los escolares memorizaban grandes relatos épicos, la Ilíada de Homero o la Odisea en los círculos judíos, gran parte de las escrituras hebreas e incluso el más largo de los evangelios, el Evangelio de Lucas, que no llega a las 20.000 palabras, es comparativamente corto en relación con el tipo de cosas que los antiguos podían memorizar. Pero en tercer lugar, ¿lo conseguían realmente? Esta es una pregunta casi imposible de responder en unas breves reflexiones. Aparte de decir que una de las claves para entender que lo hicieron es juzgarlos según los estándares del primer siglo. A menudo imponemos a las fuentes antiguas unos niveles de precisión científica modernos que esas personas nunca habrían imaginado que algún día se inventarían. A modo de ejemplo, las comillas aún no se habían inventado en ninguna de las lenguas antiguas de las culturas bíblicas, ni se sentía necesidad de ellas. Así que tenemos que recordar cuando leemos los Evangelios, tanto si se cita a Jesús como a algún otro personaje, que en primer lugar se trata de una traducción en la mayoría de los casos del arameo, en el que habrían hablado al griego. Y en segundo lugar, que los escritores se sintieron libres de poner las cosas completamente con sus propias palabras siempre que fueran fieles a lo esencial de lo que se decía. Pero en cuarto lugar, tenemos que preguntarnos, una vez escritos los evangelios, ¿se conservaron de forma fiable? Disponemos de más de 5.700 manuscritos griegos antiguos de parte o de todo el Nuevo Testamento anteriores a la invención de la imprenta. Solo de los primeros siglos de la era cristiana tenemos un par de centenares. Y la cantidad de diferencias entre los manuscritos es, en comparación con cualquier otro documento antiguo que tengamos, bastante insignificante. Las diferencias realmente interesantes están impresas en notas a pie de página o referencias marginales en las traducciones modernas de la Biblia al inglés, y los lectores modernos pueden verlas. A veces se ha dicho que puede haber varios cientos de miles de variantes, pero estas se reparten entre miles de manuscritos, y la gran mayoría solo afectan a la ortografía. Pero, por último, ¿qué hay de la plétora de traducciones modernas? Tenemos traducciones muy literales, tenemos traducciones muy libres, lo que se llama dinámicamente equivalentes. Probablemente la mejor clase es la que se ha llamado óptimamente equivalente, que como la NBI, por ejemplo, pretende en cada pasaje ser lo más fiel al significado original y lo más clara e inteligible posible al mismo tiempo.
En algunos pasajes, una de ellas tiene que tener un poco de preferencia sobre la otra, pero lo único que tiene que hacer una persona es conseguir un programa informático o una selección de copias impresas de una docena, o así de las principales traducciones modernas y elegir un texto al azar y verá lo realmente parecidas que son todas.